7 de mayo de 1945. El general Alfred Jodl firmó la rendición total e incondicional de Alemania. Los cañones callaron, la guerra terminó. Hoy en The Infographic Show hablamos de lo que pasó tras la rendición nazi. 8 de mayo, Londres, 3 p.m. La voz de Winston Churchill sonó en la radio y pareció que toda Gran Bretaña escuchaba. Se calcula que casi 90 de los 48 millones del país estaban sintonizados. Al confirmar el fin de la guerra, el alivio fue inmediato. Esa noche, 500.000 de personas se reunió en el centro de Londres. Llenaron Trafalgar Square y The Mall, cantando y gritando. Los pubs, tras años de racionar cerveza, abrieron sus barras por completo solo horas después. La mayoría de ellos se había quedado completamente sin alcohol. Para animar la fiesta, el gobierno les dio a todos un regalo especial, raciones extra. Cada persona recibió 2 libras extra de azúcar y 4 onzas de té para celebrar. En todo el país, la gente sacó madera de sus casas bombardeadas para hacer enormes hogueras. Se incendiaron más de 2.200 toneladas de madera de desecho. 8 de mayo, París, 4 p.m. En París el ambiente era eléctrico. La ciudad, tras mucho tiempo bajo la bota nazi, volvía a respirar libre. Cañones de largo alcance dispararon desde Montmartre, llenando la ciudad con sonidos de victoria. Pero a cientos de millas en Argelia, bajo control francés, las celebraciones se volvieron pesadilla. En Sétif, los argelinos creyeron que la derrota nazi traería su libertad. Hicieron un desfile pidiendo la independencia de Francia, pero todo se descontroló rápido. Las fuerzas francesas abrieron fuego contra los manifestantes. El informe oficial reportó 19 muertos, pero luego se estimó que murieron entre 100 y 150 en la calle. Esto provocó una brutal represión, donde soldados franceses mataron a miles. En semanas siguientes, se estiman entre 6.000 y 45.000 muertos. Mientras París celebraba la libertad, se gestaba la próxima guerra de independencia colonial. 9 de mayo, Moscú, 12:16 a.m. Stalin habló a su pueblo. Su voz llegó a 100 millones de oyentes. El alivio fue abrumador. Para celebrar la victoria, la ciudad disparó 1.000 cañones en 30 grandes oleadas. La Plaza Roja se llenó con 25 millones de personas, un mar de rostros llorando y riendo. La fiesta fue tan intensa que, según se informa, la ciudad bebió 316 millones de pintas de vodka esa noche, literalmente dejando a la capital sin una gota. Los alemanes firmaron por segunda vez en las ruinas de Berlín. La noche del 9 de mayo, el mariscal Keitel lo hizo ante el mariscal soviético Zhukov. Para los soldados alemanes, el fin de la guerra marcó el inicio de su castigo. En 2 días, 320.000 tropas fueron reunidas y llevadas al cautiverio en el este. Los soldados soviéticos se lanzaron a una ola de saqueos. Se calcula que robaron entre 1.2 y 3 millones de relojes de pulsera a los alemanes, considerando los trofeos de una guerra que les costó todo. 9 de mayo, Praga, 4 a.m. Mientras el mundo celebraba, las calles de Praga seguían ardiendo. El grupo de ejército centroalemán ignoró las órdenes de rendición. No estaban listos para rendirse. Unos 30.000 fanáticos de las Waffen-SS seguían luchando contra checos y el Ejército Rojo. La batalla fue brutal, recordando lo peor de la guerra. Entre el 8 y 11 de mayo murieron unos 5.000 soldados alemanes y 2.000 combatientes checos. El comandante alemán, Schörner, sabía que sus hombres estaban condenados si los soviéticos los atrapaban. Ordenó una retirada desesperada hacia el oeste, tratando de llegar a las líneas estadounidenses, donde esperaban recibir un mejor trato. Fue una carrera caótica. Unos 280.000 soldados alemanes se salvaron al llegar con los estadounidenses, pero 600.000 no tuvieron la misma suerte. Aislados y capturados por los soviéticos, desaparecieron en campos de trabajo de los que muchos no regresaron. 9 de mayo, Guernsey, 7:14 a.m. Las Islas del Canal fueron el único territorio británico ocupado por los nazis durante 5 años, donde la gente vivió bajo dominio alemán. Para cuando ocurrió la rendición, las islas estaban aisladas de los suministros. Unos 15.000 soldados alemanes en Guernsey se rindieron el 9 de mayo a bordo del HMS Bulldog británico. La verdadera historia no eran los soldados, sino el hambre. Los isleños sobrevivían con solo 900 calorías diarias hasta que llegaron los barcos de suministros. Trajo algo mejor que oro: pan blanco, harina y chocolate. Testigos dijeron que adultos lloraron en los muelles al ver comida real. Sobrevivieron a la ocupación, pero casi pierden la batalla contra el hambre. Fue la primera vez que sintieron que la guerra había terminado. 10 de mayo, Washington, D.C., 9 a.m. En Estados Unidos, a diferencia de Europa, no hubo día festivo nacional. Las fábricas siguieron abiertas, trabajando 3 turnos diarios y produciendo armas y suministros.
El gobierno sabía que celebrar demasiado pronto podía ser peligroso cuando aún quedaba un enemigo poderoso para los soldados. Era una época confusa. Había 53 soldados estadounidenses aún en Europa. En vez de regresar de inmediato, hicieron cuentas. El ejército implementó un sistema de puntos. Recibías puntos por tu tiempo de servicio, medallas o tener hijos. Con suficientes puntos podías volver con tu familia. Si no los tenías, probablemente te subirías a un barco rumbo al Pacífico para luchar contra los japoneses. Para miles de hombres, sobrevivir a los nazis solo significaba que tenían un boleto para la siguiente guerra. 10 de mayo, Oslo, 2 p.m., en Noruega y Dinamarca, el fin de la guerra trajo justicia y un trabajo muy peligroso. En Noruega, el líder pronazi Vidkun Quisling se rindió el 9 de mayo terminando su gobierno traidor. Sin embargo, los alemanes dejaron un regalo mortal: 450.000 minas enterradas en la costa. Los aliados usaron a 380.000 prisioneros alemanes para limpiar el desastre. Era un trabajo aterrador. Ahora los hombres que pusieron las minas debían desenterrarlas. En Dinamarca, unas 250.000 tropas alemanas se rindieron a los británicos. Mariscal Montgomery Copenhague estalló de alegría. 400.000 personas celebraron en las calles, pero bajo la fiesta persistía una sed de venganza. La resistencia danesa no estaba esperando a los tribunales ni a los jueces. Pronto, llevaron a cabo lo que llamaron purgas legales, ejecutando a 38 personas que habían ayudado a los nazis. Fue un duro recordatorio de que 5 años de ira no se borran por firmar un tratado. 15 de mayo, Leiburg, Austria, 4 p.m. Entre 50.000 y 70.000 personas, principalmente croatas, eslovenos y serbios anticomunistas, huyeron de sus hogares. Huyeron a Austria para rendirse al ejército británico, creyendo que los protegerían de los partisanos de Tito en Yugoslavia, pero estaban equivocados. Debido a los acuerdos hechos entre los líderes en la conferencia de Yalta, los británicos se negaron a quedarse con ellos. Los soldados británicos obligaron a las familias aterrorizadas a cruzar la frontera de nuevo, entregándolas a sus enemigos, lo que resultó en una masacre. La mayoría de las personas entregadas fueron ejecutadas de inmediato o forzadas a marchas de la muerte, donde murieron de agotamiento y hambre. Se calcula que entre 45.000 y 100.000 personas murieron en pocas semanas, siendo uno de los episodios más oscuros tras el fin de la guerra. 16 de mayo, Europa Central, 12 p.m. Europa estaba llena de gente sin hogar al que volver. A mediados de mayo, los aliados reportaron 118 millones de personas desplazadas. DP. Las cifras eran asombrosas. 65 millones de ciudadanos soviéticos, casi 2 millones de franceses, 1 millón de polacos y 220.000 sobrevivientes judíos del Holocausto. Fue un desastre humanitario. Los aliados enviaron a 16 millones de personas de regreso en mayo, pero para algunos era peligroso volver a casa. Esto era especialmente cierto para los ciudadanos soviéticos cuando eran enviados de regreso a la URSS. No eran recibidos como héroes. Stalin desconfiaba de cualquiera que hubiera pasado tiempo en Occidente. Debían pasar por campos de filtración bajo control de la policía secreta o la NKVD. De los que volvieron, unos 110.000 fueron arrestados de inmediato y 19.000 ejecutados o murieron en un mes. Para ellos, ser liberados de los nazis significó ir directo a los gulags de su país. 23 de mayo, Flensburgo, Alemania, 9:45 a.m. Tras la muerte de Hitler, un peculiar gobierno liderado por el almirante Dönitz intentó mantenerse en Flensburgo unas semanas. Actuaban como si todavía estuvieran a cargo de Alemania, aunque no controlaban más que unos cuantos edificios. En la mañana del 23 de mayo, los británicos decidieron que ya habían tenido suficiente de la farsa. Paracaidistas arrestaron a Dönitz y junto a altos nazis como Albert Speer y Alfred Jodl, les quitaron medallas y los trataron como criminales comunes. Esa tarde, a las 6 p.m., un mensaje de radio anunció la disolución oficial del Estado alemán. El Tercer Reich, que Hitler prometió duraría 1000 años, no terminó con una explosión ni una resistencia gloriosa. Terminó con varios hombres cansados, esposados y subidos a un camión. 5 de junio, Berlín, 6 p.m. Para junio, la realidad de la ocupación se hizo presente. Los principales comandantes, Eisenhower por Estados Unidos, Zhukov por los soviéticos, Montgomery por los británicos y Delattre por los franceses, se reunieron para firmar la Declaración de Berlín. Este documento separó oficialmente a Alemania en 4 zonas. Los soviéticos gobernaron 184 millones, los británicos 223 millones, los estadounidenses 173 millones y los franceses 59 millones. Lo más complicado fue Berlín, ubicada a 100 millas dentro de la zona soviética. Como capital, la dividieron en 4 sectores. Esto formó una pequeña isla occidental en un mar soviético. En ese momento, parecía una manera justa de compartir la responsabilidad. En realidad,
habían creado el punto más peligroso de la futura Guerra Fría y asegurado que Berlín sería el centro de tensión por décadas. 8 de junio, Tokio, 10 a.m. En Tokio, el gabinete de guerra observaba la ruina de Alemania y sacaba la conclusión equivocada. La Conferencia Imperial adoptó una política que básicamente significaba morir con honor. No planeaban rendirse, planeaban luchar hasta el amargo final. Aún contaban con más de 23 millones de soldados y 28 millones de civiles armados con lanzas de bambú, instados a luchar por sus vidas. Tenían miles de aviones listos para atacar barcos estadounidenses. El 26 de julio, los aliados lanzaron la Declaración de Potsdam, exigiendo la rendición incondicional de Japón o enfrentar destrucción total. El primer ministro japonés Suzuki respondió con la palabra mokusatsu, que puede significar sin comentarios. Los aliados tradujeron como ignorar o despreciar silenciosamente, lo que pudo ser el error más mortal de la historia. 6 de agosto, Hiroshima, 8:15 a.m. Exactamente 90 días después de que terminó la guerra en Europa, un solitario bombardero B-29, llamado Enola Gay, sobrevoló la ciudad de Hiroshima. A las 8:15 de la mañana, la gente iniciaba su jornada, los tranvías operaban y los niños jugaban afuera. Luego, la bomba Little Boy cayó del avión y explotó a 1900 pies sobre la ciudad, en una fracción de segundo. El calor era más intenso que la superficie del Sol. Entre 70.000 y 80.000 personas fueron vaporizadas o aplastadas al instante. Era una nueva y aterradora realidad. La guerra en Europa había terminado hacía 3 meses, pero el día más mortífero de todo el conflicto acababa de ocurrir. Había comenzado la era atómica y empezó con el borrado de toda una ciudad en un abrir y cerrar de ojos. 9 de agosto, Nagasaki, 11:02 a.m. El final llegó pronto. La Unión Soviética declaró la guerra a Japón y rompió su pacto de neutralidad. Una fuerza masiva de casi 16 millones de soldados del Ejército Rojo inundó Manchuria, controlada por Japón, aplastando al ejército japonés allí. Japón quedó entre la amenaza nuclear de Estados Unidos y la invasión soviética. Después, Estados Unidos lanzó la segunda bomba atómica, Fat Man, en Nagasaki, matando al instante a 74.000 personas, 12 de agosto, Tokio, 12 p.m. Mientras Europa celebraba la victoria, el Teatro del Pacífico caía en locura. Los combates se intensificaron, causando la muerte de 125 millones de soldados y civiles japoneses. Esto incluyó bombardeos incendiarios y la devastación atómica de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, el emperador Hirohito hizo algo sin precedentes. Habló por la radio y les dijo a su pueblo que tenían que soportar lo insoportable y aceptar la derrota. La Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente 99 días después de la rendición de Alemania. Mira, soldado que siguió luchando en la Segunda Guerra Mundial sin saber que terminó, o haz clic en este video.